Escucha usted palabra de gracia, la palabra que edifica en la piedad. Hermanos, hemos estado viendo diversas causas, diversas razones por las que como cristianos a menudo podemos enfrentar lo que hemos dado en llamar depresión espiritual. Hace 2 domingos y el domingo pasado hemos estado considerando una causa en particular que está relacionada con la naturaleza de la fe. Nuestra comprensión acerca de lo que es la fe o nuestra falta de comprensión acerca de lo que es la fe a menudo puede ser causa de desánimo, puede llevarnos a vivir un cristianismo equivocado a la luz de lo que la Escritura nos enseña y enfrentarnos con esa sensación de miseria, con esa sensación de desesperanza, de tristeza, de infelicidad, de desdicha, y podemos seguir agregando más sinónimos, ¿no? Esa sensación que nos hace creer que a menudo no hay esperanza, que a menudo no hay salida, que nos hace entrar en una especie de aletargamiento, en una vida de resignación, considerar que así es simplemente y dejarnos llevar. Todo esto es lo que describe esta condición de depresión espiritual, hermanos. En el primer texto que examinamos hace 2 domingos, veíamos que una de las causas de la depresión espiritual es no entender que la fe es una actividad, es algo que tenemos que poner a trabajar, no es algo que ocurre de forma automática, es algo que tenemos que aplicar a nuestras circunstancias en particular. Y esto lo aprendimos a través del episodio o del momento en el que nuestro Señor Jesucristo se encontraba en la barca junto con los discípulos, la tempestad se levanta y ellos comienzan a estar aterrados. Bueno, a la luz de ese texto aprendimos que la fe es algo que tenemos que poner a trabajar, hermanos. Sí. Lo segundo que consideramos la semana pasada acerca de la naturaleza de la fe es que tenemos que perseverar en la aplicación de nuestra fe. No solamente tenemos que poner a trabajar nuestra fe, tenemos que perseverar en aplicar la fe a nuestras diversas circunstancias, y eso lo aprendimos a través de lo que enfrentó el apóstol Pedro cuando él solo se metió en dificultades. Él pidió caminar hacia el Señor Jesucristo en medio de unas circunstancias ya adversas, no hubo absolutamente nada nuevo. Y mientras él mantuvo su mirada puesta en Jesús, pudo caminar por aquellas aguas, pero de pronto dejó de aplicar la fe y entonces comenzó a hundirse. Hoy también vamos a ver algo concerniente a la fe, hermanos. El texto que tenemos delante de nosotros hoy nos enseña que otra causa de depresión es el no darnos cuenta de que nuestra fe es algo que debemos asimilar, algo que debe ser absorbido, asimilado por nosotros. Ahora mismo voy a desarrollar para entender de qué estamos hablando en cuanto al pasaje del día de hoy. Ahora, antes de comenzar a avanzar en el problema tal cual se nos revela en este texto, creo que es importante enfatizar que hay pasajes como este que acabamos de leer, que son pasajes tan impresionantes, hermanos, tan maravillosos, contienen verdades tan gloriosas, que a menudo fácilmente podemos meditarlos simplemente a través del asombro, pero fallar en asimilar y abrazar la verdad que se nos está revelando allí. Es decir, hay textos tan preciosos en las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es bella, es gloriosa, es preciosa, pero hay textos particularmente que son tan impresionantes, tan increíbles, podemos usar esa palabra, que a menudo simplemente los leemos y los consideramos en una especie de forma poética, como si el lenguaje que estuvieran usando simplemente es una especie de
de exageración poética de lo que se está queriendo revelar, hermanos. Y al hacer esto, perdemos la verdad que se nos está transmitiendo allí. Omitimos abrazar, asimilar, absorber la realidad de lo que se nos está presentando en esa clase de textos. Este es uno de esos pasajes, hermanos. Este es uno de esos textos que podemos citar de forma tan poética, ponerlo en alguna especie de imagen bonita y simplemente pasar por alto la realidad que nos está enseñando ese pasaje, hermanos. Y este precisamente es el problema que el apóstol Pablo está enseñándonos aquí. El hecho de que a menudo podemos leer la Biblia sin apropiarnos verdaderamente de ella, hermanos. Ese es el punto que queremos desarrollar hoy. El fallar como cristianos en apropiarnos de la Escritura. Leer simplemente la Biblia, pero no estarnos apropiando de lo que ella nos está diciendo acerca de usted y de mí, acerca de la realidad de lo que somos y tenemos ahora en Cristo Jesús. Cuando fallamos en eso, a menudo lo que se puede llegar a producir es lo que el apóstol Pablo llama en este pasaje el espíritu de esclavitud. Cuando fallamos en apropiarnos de la verdad de las sagradas escrituras, a menudo el cristiano puede comenzar a vivir en esto que Pablo llama el espíritu de esclavitud. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué está ocurriendo aquí? Observen el versículo 15, que es donde comienza el texto que hemos citado. Pablo está diciendo a los creyentes en Roma, recordándoles algo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, les dice, para estar otra vez en temor. Pablo está abordando un problema que había entre los creyentes en Roma. Con mucha probabilidad estaba presente este problema o quizá estaba tratando de anticipar algún problema. ¿Sí? Capítulos 5, 6, 7 y 8 de la carta a los Romanos tienen un tema central, hermanos. El tema principal de esta sección de la carta a los Romanos es la seguridad de la salvación. El apóstol Pablo no está hablando aquí de la santificación, está hablando de la seguridad de la salvación. Él quería que los creyentes en Roma pudieran tener seguridad de salvación, pudieran entender las implicaciones de haber sido justificados por la sola gracia, por la sola fe y solamente a través de Cristo Jesús. De manera que en esta sección, en esta gran sección, Pablo está detallando de manera muy particular las gloriosas realidades de lo que usted y yo tenemos en Cristo una vez que hemos sido justificados. En el capítulo 8 lleva todo esto a ese punto cumbre, por eso termina hablando acerca de la certeza, la realidad de que no hay absolutamente nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero en esta parte que estamos considerando, él está tratando con un posible problema que puede estorbar a esta seguridad de nuestra salvación, y es el volver de nuevo al espíritu de esclavitud. Eso es lo que está diciéndonos aquí. ¿En qué consiste el espíritu de esclavitud? ¿Cómo podemos entender esta frase? Martin Lloyd-Jones dice que este espíritu surge en la vida de los cristianos a causa de esa tendencia de convertir la vida cristiana o vivir la vida cristiana como si se tratara de una nueva ley que es todavía más exigente que la que anteriormente se nos había presentado. Cuando nosotros conocemos la gracia de Dios en Cristo Jesús, se nos confronta con la ley de Dios. Se nos muestra nuestra verdadera naturaleza caída y pecaminosa a través del espejo de la ley. Se nos apunta la imposibilidad de merecer algo o de alcanzar un estándar para poder estar en la presencia de Dios. Y entonces se nos lleva hacia Cristo y a entender que la salvación es por gracia. Todo eso es algo que todos los cristianos, estoy seguro prácticamente que todos los cristianos aquí presentes entendemos.
La ley nos es revelada para que podamos entender nuestra necesidad de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero hay un problema que surge posteriormente a menudo en nuestra vida cristiana, y es comenzar ahora a ver esa misma vida cristiana que nos ha sido dada por gracia como una nueva gran ley que tenemos que obedecer, como una especie de gran tarea que somos llamados a realizar sí o sí de una manera perfecta. Lloyd Jones dice: tales cristianos conciben la vida cristiana como una gran tarea a realizar. Organizan su vida de modo que buscan simplemente cumplir con esa gran tarea. Con esto quiero hacer una aclaración, hermanos. No significa que no hay deberes que tenemos que cumplir. No significa que no hay responsabilidades que nos competen. Pero lo que nos está enseñando Pablo en esta porción de las Sagradas Escrituras es la manera en la que a menudo llegamos a ver el cristianismo de esta forma equivocada. Llegamos a ver el cristianismo como: tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que congregarme sí o sí, tengo que ir al evangelismo, tengo que ir a predicar. Una vez más, ¿debemos hacer estas cosas? Sí. ¿Son buenas? Sí. Pero lo que quiero es que veamos la gran diferencia de ver esto como el resultado de algo y no como el medio para algo. Cuando lo vemos como el medio para algo, entonces estamos cayendo en el espíritu de esclavitud del que está hablando aquí el apóstol Pablo. Si usted piensa que tiene que leer la Biblia para así poder ir al cielo, si usted piensa que tiene que orar para poder llegar al cielo, si usted piensa que tiene que predicar, que tiene que ir a evangelismo, que tiene que hacer esto, lo otro, para merecer los favores de Dios, es ahí donde se está distorsionando la vida cristiana. Y estamos cayendo en este espíritu de esclavitud. Llegamos a ver la vida cristiana como una vida noble y elevada a la que debemos entregarnos por completo en el aspecto religioso, digámoslo así solamente. El espíritu de esclavitud nos conduce a ver las cosas lícitas de este mundo, el trabajo, las ocupaciones, el estudio, como algo que estorba esta vida noble y elevada. Ese es el error en el que cayeron los monjes en el pasado. Comenzaron a hacer una separación artificial. Y ellos consideraban que no es posible vivir esta vida noble y elevada y seguir haciendo negocios o practicando algún tipo de profesión en este mundo. Por lo tanto, ¿qué hacían? Se apartaban por completo, se aislaban por completo. Y sin darse cuenta, terminaban en este espíritu de esclavitud. Este espíritu de esclavitud es provocado por la noción de cierto tipo de santidad, en donde comenzamos a establecer nuestras propias reglas y parámetros, porque creemos que eso es lo que significa vivir esta vida exaltada y elevada. Muchos de nosotros como cristianos caemos en esto. Fácilmente comenzamos a pensar en la vida cristiana como una especie de nueva ley, de gran ley. Déjeme tratar de ilustrar esto por la Escritura. Vaya a la carta a los Colosenses, capítulo 2. Versículos 16 al 23. El apóstol Pablo escribe allí: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal.
y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí el apóstol Pablo está abordando algunas de estas cosas, hermanos, esta clase de preceptos que a menudo tendemos a agregar a la vida cristiana y creer que eso es lo que significa ser cristiano, y entonces convertimos el cristianismo en una especie de gran ley, de nueva ley, a la cual tenemos que ajustarnos sí o sí para vivir para la gloria de Dios. Eso tiene relación con este espíritu de esclavitud, hermanos. Nos ilustra algo de esto. Comenzamos a agregar nuestros propios preceptos. Ser cristiano significa hacer esto. Cristiano significa hacer lo otro. Ser cristiano significa dejar de hacer aquello simplemente. Amados hermanos, cristianismo es comunión con Dios. No es simplemente dejar de hacer ciertas cosas o hacer ciertas cosas. No es mejorar un poco moralmente hablando. Cristianismo, un cristiano es alguien que ha sido transformado de raíz en su corazón y que ahora tiene una verdadera, real, genuina comunión con Dios. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, el apóstol nos ilustra también algo de esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahí está otra ilustración de lo que estamos tratando de transmitir cuando hacemos del cristianismo una nueva gran ley, hermanos. Hay cristianos que creen que ser cristiano significa simplemente dejar de escuchar música secular. Hay cristianos que creen que ser cristiano significa simplemente dejar de leer cualquier clase de literatura y solo la Biblia. Estoy hablando de ejemplos extremos quizá, pero tratando de ilustrar este punto, hermanos. Pablo dice aquí de aquellos que prohibirían casarse, diciendo: ¿quieres ser cristiano? ¿Quieres ser un hombre realmente piadoso? No te cases, porque solo así vas a alcanzar esa vida exaltada y elevada. Ese era el pensamiento monástico, y es un pensamiento que de alguna manera se ha infiltrado muchas veces en la vida de los creyentes, de los cristianos. Tendemos a establecer ciertos parámetros, ciertas categorías, y pensar a través de ellas como que eso significa ser cristianos. Pero sin darnos cuenta, cuando comenzamos a vivir a la luz de ello, Pablo dice: estamos viviendo en un espíritu de esclavitud. ¿Cómo se manifiesta este espíritu de esclavitud, hermanos? Regresando a Romanos 8, dice el versículo 15 una vez más: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos viviendo en este espíritu de esclavitud? Pablo dice: porque un resultado de esto es el temor. ¿Qué clase de temor? ¿Qué produce este espíritu de esclavitud? Produce en primer lugar un temor equivocado de Dios, hermanos. Cuando alguien está viviendo en este espíritu de esclavitud, llega a cultivar un temor equivocado de Dios. A ver, la Biblia nos dice que debemos cultivar un temor de Dios, ¿cierto? Pero cuando alguien vive en este espíritu de esclavitud, no cultiva el temor de Dios bíblico, sino que cultiva la clase de temor que manifestó, por ejemplo, el hombre de la parábola narrada por nuestro Señor Jesucristo acerca de los siervos. Aquel siervo que veía en su amo a un amo severo, a un amo
tirano, a un amo duro, a un amo egoísta. Esa es la clase de temor que produce el espíritu de esclavitud. El cristiano deja de ver a Dios como se nos revela en las Sagradas Escrituras y comienza a verlo como una especie de capataz que constantemente lo está vigilando simplemente para ver en qué momento se equivoca y entonces darle su castigo. Esa es la imagen que muchos cristianos a menudo llegan a cultivar acerca de Dios. Y quizá muchos de nosotros no seamos capaces de hablar explícitamente acerca de Dios de esa manera. Pero en la práctica a menudo es como estamos viviendo. Vivimos temerosos. Si no hago esto, Dios me va a castigar. Muchas veces en consejería me he encontrado con hermanos, hermanas que piensan que les está yendo muy mal porque Dios los está castigando. O a menudo la pregunta, pastor, es que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero quiero discernir si es la voluntad de Dios. No vaya a ser que no sea por ahí, entonces Dios venga y me castigue. Esa es una imagen equivocada de Dios, hermanas, hermanos, surgida de un espíritu de esclavitud. Tendemos a ver a Dios de esta manera, que simplemente está examinando a ver en qué estamos fallando para venir y castigarnos, disciplinarnos. Eso es lo que produce el espíritu de esclavitud. Eso es lo que produce cuando vivimos a la luz de esa gran ley nueva que hemos abrazado, hermanos. Vivimos simplemente temerosos de en qué momento Dios pudiera enojarse con nosotros. En segundo lugar, produce un temor equivocado a la magnitud de la tarea que tenemos delante, hermanos. Otra vez, como cristianos tenemos que reconocer que nuestro llamado es alto, hermanos, muy alto. Pero cuando vivimos en este espíritu de esclavitud, tendemos a ver las tareas que tenemos delante de una forma temerosa. Al autoimponernos ciertos deberes, vivimos con temor, viendo tales tareas, tales deberes como algo problemático y difícil. Por ello es que a menudo el cristiano tiende a apartarse de todo. Si creo que cristianismo significa no escuchar simplemente música secular, bueno, me aparto por completo de todo eso. Tengo temor de esa tarea, tengo temor de esto. El espíritu de esclavitud, una vez más, nos hace temer de forma errada de estas cosas, hermanos. En tercer lugar, produce en nosotros también un temor equivocado del poder del diablo. Una vez más, la Escritura nos manda a ser prudentes, nos manda a ser conscientes, a reconocer la potestad del poder que posee Satanás, hermanos. El propio arcángel se nos dice que no se atrevió a injuriarlo, ¿cierto? Pero a menudo podemos llegar a tener un temor equivocado del diablo. Y este es producido generalmente por este espíritu de esclavitud. En cuarto lugar, produce en nosotros un temor también equivocado al pecado. El pecado, al igual que las otras tres cosas, es algo a lo que tenemos que temer, hermanos, en un sentido. Tenemos que apartarnos de esto, tenemos que aborrecer el pecado. Pero a menudo este espíritu de esclavitud nos lleva simplemente a tener un temor equivocado del pecado, al punto de estar siempre hablando acerca de la negrura de este y la imposibilidad que tenemos de librarnos por completo de esta realidad, que redunda en un desprecio, en un menosprecio de las cosas buenas. Cristianos que viven en un lamento perpetuo, negando así la obra de Cristo en sus propias vidas, en sus propios corazones. Es sana la autoexaminación, hermanos, es necesaria la autoexaminación. Tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades, conscientes de nuestros pecados, pero cuando vivimos en este espíritu de esclavitud, vamos a tender a irnos al extremo, al punto de menospreciar cosas que son lícitas y que son buenas en sí mismas, y a caminar constantemente en ese espíritu de lamento. Un temor constante al fracaso.
en ese sentido, hermanos. Es un temor equivocado surgido de este espíritu de esclavitud, hermanos. Con todo esto espero estar ya esclareciendo en sus mentes a qué nos referimos o de qué estamos hablando cuando nos señalamos este principio en particular, hermanos. Pero, ¿cuál es el antídoto que nos ofrece el apóstol Pablo en el mismo texto? Vean en el versículo número 15 que tras hablar de este espíritu de esclavitud que nos lleva al temor, dice: sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, aquí es donde entra lo que estaba mencionando en un principio. ¿De qué estamos hablando aquí detrás de todo este espíritu de esclavitud? De la falla que hay en nosotros de apropiarnos de la fe, de abrazar la fe, de ver este tipo de textos y no solamente verlos de forma idealista, sino entender que es una realidad lo que se nos está revelando en un pasaje como este. El antídoto para este espíritu de esclavitud, hermanos, es darnos cuenta de la verdad acerca de nosotros mismos y de la obra del Espíritu Santo que es efectuada en cada uno de nosotros. Es darnos cuenta de lo que usted y yo somos y tenemos en Cristo Jesús. Es darnos cuenta de que ya no somos más enemigos de Dios, ya no somos más esclavos en ese sentido, hermanos, de nuestros pecados y del mundo. Darnos cuenta de que somos hijos de Dios. De que Dios ya no es su juez. Dios es su Padre. Eso es lo que Pablo está enfatizando aquí. De dejar de ver la vida cristiana como una pesada tarea que tenemos que cumplir y comenzar a ver la vida cristiana como el resultado de lo que usted y yo ahora somos en Cristo Jesús, debido a que hemos sido adoptados como hijos de Dios, hermanos. Comenzar a entender y a ver realmente las implicaciones de lo que ha ocurrido a través de la obra del Evangelio en nuestros corazones, hermanos. Empezar a entender verdaderamente lo que tenemos y lo que nos ha sido dado para que podamos vivir la vida cristiana de forma apropiada, hermanos. ¿Qué es lo que nos revela el Espíritu Santo a través de este texto? Bueno, en primer lugar, algo de lo que tenemos que cobrar absoluta conciencia es del poder del Espíritu que ahora mora en nosotros. Ya habíamos hablado acerca de esto anteriormente en otra lección. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice Pablo a Timoteo, sino de poder, amor, dominio propio. Amado hermano, usted y yo tenemos que recordarnos a nosotros mismos que es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo de Dios, el que ahora mora en usted y mora en mí, el que ha venido a establecer su habitación en cada uno de nosotros, hermanos. Ahora contamos con ese poder. Debemos darnos cuenta entonces a la luz de esto de que nuestra vida depende de Él, depende de su obra, depende de su poder. Contamos con un poder que antes no teníamos, hermanos. Ser cristiano no significa que hemos simplemente sido mejorados un poquito. No significa que alguien ha sido maquillado un poco. Un cristiano es alguien en quien realmente el Espíritu Santo ha venido a hacer su morada, hermanos. Esto es algo que tenemos que abrazar. Y es lo que nos está diciendo el texto aquí, hermanos. Pero insisto, por eso es que a veces leemos esta clase de pasajes de forma idealista y pasamos por alto que Dios está hablando de forma realista aquí. Él está diciendo una realidad acerca de cada cristiano, de usted y de mí. El Espíritu Santo mora en nosotros. Debemos de ser conscientes entonces de que hemos sido perdonados en Cristo Jesús, sí, pero eso no es todo. Que ahora se nos ha dotado de un espíritu del que antes no gozábamos, hermanos. Ciertamente la vida cristiana es alta, es un llamado alto, pero es tan alto que no podemos reducirlo a una serie de reglas y deberes simplemente. Es tan alto que jamás vamos a poder vivirla usted y yo en nuestras propias fuerzas. Es tan alto que por eso se nos ha dado al Espíritu Santo, porque por medio de Él es que podremos genuinamente glorificar a nuestro Dios.
En Romanos 8:3 el apóstol Pablo había hablado ya acerca de esta diferencia entre un incrédulo y un creyente. Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hermano, dése cuenta que usted y yo fuera de Cristo no podíamos vivir realmente la vida cristiana, pero ahora en Cristo Jesús podemos. Y somos llamados a hacerlo, pero no en nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, hermanos. Segunda cosa que nos enseña el texto: el Espíritu Santo no solamente nos confiere un poder que antes no teníamos, pero nos recuerda nuestra relación con Dios, hermanos. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. No solamente está aquí para darnos un poder, sino para recordarnos continuamente de que ya no somos más hijos de ira, pero ahora somos hijos e hijas de Dios. Ahora podemos ver en Dios a nuestro Padre, ya no un juez, insisto, ya no un amo tirano, severo. Él es nuestro Padre amoroso, hermanos. A veces podemos tener ciertos obstáculos a causa de las falencias de nuestros padres en la carne, aquí en la tierra, hermanos. Podemos pensar en Dios como Padre a la luz de nuestros padres terrenales, digámoslo así. Y eso distorsiona nuestra imagen, nuestra comprensión de Dios. Pero por la palabra podemos renovar nuestro entendimiento y llegar a la comprensión de lo que es un verdadero Padre en el pleno sentido de la palabra, a pesar de los muchos defectos que los terrenales podemos tener. Dios es un Padre amoroso, perfecto para todo cristiano, hermanos. Y eso es algo de lo que usted tiene que cobrar conciencia. Vivimos para agradarle a Él, para glorificar su nombre, no porque Él nos vaya a castigar, sino porque nos ama y porque le amamos a Él. Esto es lo que nos ayuda a lidiar con ese espíritu de esclavitud, nos ayuda a dejar de vernos simplemente como hombres y mujeres que estamos haciendo una labor que sí o sí tenemos que hacer, y comienza a transformar nuestro entendimiento y a mostrarnos, a hacernos ver que vivimos haciendo lo que hacemos por causa de ese vínculo que tenemos ahora con nuestro Padre Celestial, hermanos. En tercer lugar, el Espíritu Santo no solamente nos recuerda nuestra relación con Dios, pero también nos recuerda nuestra relación con Cristo. ¿Por qué es que somos amados por el Padre? Porque estamos unidos a su amado Hijo Jesús. Y en Juan capítulo 17, versículo 23, el Señor Jesús dijo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. ¿Cómo qué dice ahí el texto? Como también a mí me has amado. ¿Puede ver, amado hermano? ¿Puede ver cuál es la fuente realmente de la cual surge el anhelo y el deseo por servir a nuestro Dios? Cristo está diciendo que el Padre nos ama como lo ha amado a Él, en virtud de que estamos unidos a Él. Ese es el amor de Dios para con los cristianos. Le pertenecemos a Él y nos ama. Tenemos que luchar y mortificar esa tendencia a pensar en Dios, como lo hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, en su momento tras haber caído. Esa fue la sutil sugerencia de Satanás, hacer que ellos vieran a Dios como un amo severo, tirano, que les estaba restringiendo todos los placeres de aquel huerto, al señalarles un solo árbol. A menudo así nos ocurre a nosotros cuando caemos en este espíritu de esclavitud. Comenzamos a ver a Dios como alguien que simplemente nos está restringiendo de todas las cosas buenas y gloriosas que hay para nosotros. Pero esto no es así. Él es un Padre, y un Padre amoroso, hermanos, para cada cristiano. Y el Espíritu Santo está ahí para recordarnos esta realidad. En cuarto lugar, el Espíritu Santo, al morar en nosotros, también nos confirma nuestro destino final.
Para lidiar con este espíritu de esclavitud, hermanos, tenemos que echar mano de la obra del Espíritu Santo en nosotros y de las verdades que a través de la Escritura nos ha querido revelar. Y para dejar de vivir la vida cristiana en este espíritu de esclavitud y vivirla como verdaderamente hijos de Dios, hemos de considerar la realidad de nuestro destino final, hermanos. La Escritura apunta al hecho de que usted y yo estamos caminando hacia la gloria. Usted y yo ya hemos sido alcanzados por el Señor. Ya hemos sido transformados por el Señor. Pero como dice Juan en su primera carta, capítulo 3, aún no se ha de manifestar todavía lo que somos, lo que seremos. Pero no está diciendo que no somos lo que somos ya. Usted y yo ya somos hijos de Dios. Esto se manifestará plenamente en la gloria, hermanos. Pero la Escritura quiere enfatizar lo que usted y yo ya somos. Y hermanos, este es el fundamento para que podamos vivir realmente una vida cristiana libre. Y cuando digo libre, no me refiero a libertinaje. La verdadera libertad cristiana significa libertad para hacer la voluntad de Cristo. De manera que para poder vivir verdaderamente nuestra libertad, tenemos que comenzar siempre por considerar cuidadosa y detenidamente quiénes somos y qué tenemos en Cristo Jesús. El espíritu de esclavitud es producido porque a menudo invertimos esos papeles. Nos vamos simplemente a los deberes e imponemos nuevos deberes que la Escritura nunca establece. Y nos encontramos a nosotros mismos tratando de vivir de esa manera. Pero la fórmula escritural, hermanos, la fórmula neotestamentaria es siempre llevarnos a considerar primeramente la verdad de lo que somos y tenemos en Cristo Jesús, para que a la luz de ello ahora sí podamos vivir conforme a la voluntad del Señor. En otras palabras, tenemos que ir a la Escritura y recordarnos a nosotros mismos que somos hijos de Dios, y porque somos hijos de Dios somos llamados a vivir de cierta manera, no al revés. Pero en la práctica a menudo estamos tratando de vivir de cierta manera para llegar a ser hijos de Dios, cuando eso no es lo que enseña la Escritura. Ya somos lo que somos. Y por fe en estas verdades es que tenemos que buscar vivir para gloria y alabanza de nuestro Señor. Esta es la gran diferencia. Y esto es lo que sutil e implícitamente a menudo ocurre en el corazón de los creyentes, hermanos. Así que pregúntese usted el día de hoy, ¿cómo está usted en su vida cristiana? ¿Ha llegado a ver el cristianismo como una pesada carga, como una ardua labor que tiene que llevar a cabo? Tengo que ir al evangelismo, tengo que venir a la iglesia, tengo que ir a la oración, tengo que leer la Biblia, tengo que orar. ¿Está usted en esa condición, amado hermano? Bueno, considere si quizá no es por el hecho de que está viviendo en este espíritu de esclavitud. Y lo animo a que vaya y medite el día de hoy en lo que la Biblia dice acerca de usted y de mí, que somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados por Dios como sus hijos. Ahora Él es su Padre, un Padre amoroso, hermano. Déjeme concluir con esta cita de John Owen. A menudo no escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y eso nos hace andar pesadamente en lugar de vivir regocijándonos. Eso nos provoca a ser débiles en lugar de ser fuertes en Cristo Jesús. ¿Cuán pocos de los santos llegan a conocer experiencialmente el privilegio de tener comunión inmediata con el Padre en amor? A menudo dudamos del amor del Padre y creemos en Satanás y en la misma vieja estrategia que aplicó con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Amados hermanos, la vida cristiana es una que se vive por fe y para fe. Y es nuestra responsabilidad recordarnos continuamente, constantemente, una y otra vez, lo que la Escritura dice que somos y tenemos en Cristo, hermanos. Tomarnos de esa verdad y vivir a partir de esa verdad. Que el Señor nos conceda gracia para que podamos seguir lidiando con estas
dificultades que a menudo aquejan nuestro cristianismo, hermanos, y librarnos de cualquier tipo de espíritu de esclavitud, recordándonos y considerándonos, reconociéndonos a nosotros mismos como lo que somos según la palabra del Señor, hijos e hijas de Dios. Un Dios amoroso y un Dios que desea y procurará y lo hará el bendecirnos hasta llevarnos a su presencia definitivamente, hermanos. Amén. Palabra de Gracia llega a ustedes por el aporte de individuos y organismos comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, comentarios o consejería, visita nuestra página de internet www.ibrg.mx, donde encontrará acceso a este y muchos recursos más que ponemos a su disposición para la edificación de la fe. Nuevamente le recordamos nuestra página de internet www.ibrg.mx. También encontrará gran cantidad de temas y estudios bíblicos para la edificación espiritual de su vida en el sitio web www.sacrateología.org, un sitio para la fe que busca entender. Le invitamos a conocer la Vía Clásica en www.laviaclásica.com, donde podrá descubrir muy interesantes artículos, reflexiones y cursos para la crianza y la educación cristiana en casa. Le exhortamos atentamente a escuchar nuestras transmisiones regulares en este canal por Nova Radio en www.facebook.com/Nova Radio MX, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos por la Campesina de 10 a 11 a.m. en el 97.7 de FM en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. No olvide ver y escuchar nuestras transmisiones en vivo el último jueves de cada mes en este canal por Nova Radio en www.facebook.com/Nova Radio MX/live-videos, donde también podrá interactuar con nosotros en tiempo real. Dios les bendiga. Cristo